gusto para la Red Colombiana de Limnología abrir estos tipos de espacios en los cuales estos encuentros generacionales son un momento especial, bonito, agradable, para que quienes todavía estamos en un proceso de formación anhelamos y soñamos también poder encontrarnos con personas, con profesionales, con un recorrido ya muy amplio en sus diferentes estudios, en especial en el campo de la limnología. Para el día de hoy tenemos el primer encuentro. Hoy estamos reunidos con el profesor Gabriel Pinilla de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Gabriel es un profesional reconocido por su amplia experiencia en el campo de la limnología en ecosistemas lénticos y últimamente sus aportes en los sistemas lóticos, en los ríos. Su campo de acción y su profesión está desarrollada en especial en la ecología acuática y en el estudio del perifitón y también las microalgas en sistemas lénticos, también con un amplio reconocimiento con sus estudios en la Amazonía. Hoy está con él Diana Sánchez, de la Universidad Industrial de Santander. Diana es estudiante de maestría de biología y ella en su trabajo de investigación y en su recorrido profesional ha venido haciendo una revisión interesante en la cual se ha encontrado con las publicaciones del profesor Pinilla Gudelo. Hoy Diana se va a sentar a hablar un rato con él, va a interlocutar con respecto a lo que ha sido todo su campo de formación, su vida profesional y por supuesto su gran aporte a la limnología. Realmente nos agrada, Gabriel, que nos hayas acompañado, que hayas atendido esta invitación y bienvenido a esta primera versión de los encuentros generacionales de la Red Colombiana de Limnología. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias, Jamie. Es pues, un honor para mí abrir este espacio y que ojalá sea muy agradable para los que lo vean y para futuros invitados también. Diana Sánchez está acá entonces con nosotros y nos va a acompañar entonces en la entrevista que va a realizar con el profesor Gabriel. Muchas gracias, Diana, por atendernos y así como contigo esperamos que lleguen otras personas más, otros estudiantes profesionales interesados para interlocutar con nuestros referentes de la limnología colombiana. Gracias, Diana, por estar acá. Vale, Jamie, muchas gracias por la invitación igualmente y un gusto estar acá con el profesor Gabriel y poder empezar este encuentro generacional con la red de... Vale, pues sin más preámbulo los dejo en esta sala virtual tan bonita, un espacio muy agradable para que puedan ustedes intercambiar parte de lo que ha sido ese recorrido y experiencia con Gabriel. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, profe Gabriel, yo tengo por acá una lista de preguntas que te voy a hacer y la idea es que hablemos y conozcamos como más tu recorrido tanto en la academia como en lo que va sucediendo a lo largo de la academia. Entonces, ¿qué mejor que comenzar con quién es Gabriel Pinilla? ¿Dónde naciste? ¿En qué lugares o en qué lugar vives? ¿Qué carrera cursaste? ¿Y qué estudios posgraduales tienes? Cuéntanos. Gracias, Diana. Bueno, sí, soy biólogo, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Hice allí también la maestría en el año 1995 y luego hice un doctorado en biología en la Universidad del Valle en el 2005 más o menos. Nací en Bogotá, pero casi que desde muy pocos meses viví casi 7 años en un pueblito en Boyacá. Regresé a la ciudad pues para estudiar la primaria y después de más o menos hasta mi adolescencia viví muy cerca al centro de Bogotá. Estudié en un colegio oficial que se llama la Escuela Nacional de Comercio. Ahora antes quedaba a una cuadra de la Plaza de Bolívar, ahora queda en un barrio un poco hacia la montaña. Pero hasta la adolescencia viví ahí y después mi familia decidió venirse a vivir a Chía. Y después de más o menos unos 10 o más años, me pasé a vivir a Cajicá. Y actualmente vivo en Cajicá, es un pueblito muy cercano a Chía, vecino, y los dos pueblos son muy cercanos a Bogotá.
Entonces, ese es más o menos como el resumen de la formación y de dónde nací, dónde he vivido. Bueno, gracias. Quiero que nos amplíes un poco sobre la experiencia que tuviste en las investigaciones que te han permitido obtener pues, los títulos profesionales. Entonces, que nos cuentes más cómo ha sido este proceso. Sí, bueno, para la tesis de biólogo hice un trabajo en esa época, en el año 85 más o menos. Las tesis de pregrado eran casi tesis de maestría actual, porque pues no existían los posgrados y la investigación se hacía en el pregrado. Actualmente la investigación se hace en el posgrado. Entonces, para esa época hice una tesis que duró casi 2 años. Y era en ecología trófica de peces marinos. Viví un año en Santa Marta, en el INVEMAR, trabajando con otros compañeros, otros biólogos de mi misma generación. Yo trabajé la familia Carángide, una familia de jureles y cojinoas y peces muy ricos. Y ese trabajo pues consistía en averiguar un poco cómo era el contenido estomacal, qué comían, como en qué nivel trófico se encontraba cada especie de la familia. Ahí yo creo que empecé a tomarle el gusto por la ecología acuática. Y pues digamos que en ese momento todavía no sabía que me iba a dedicar a la limnología. Más adelante, ya cuando estaba haciendo la maestría también en la Universidad Nacional, mi director fue el profesor Gabriel Guillot. Y entonces el profesor Guillot pues, me propuso un trabajo de estudio de algas fitoplanctónicas en lagos artificiales de, de la región del altiplano cundiboyacense. Y entonces ahí empecé a trabajar las algas y ahí pues empecé a enamorarme de esta vida microscópica tan bonita y maravillosa. Y en este trabajo hicimos pues una caracterización de esos lagos en cuanto a su componente fitoplanctónico, pero además pusimos a prueba una hipótesis que para el momento me pareció muy interesante, que era ver si la laguna de Fuquene funcionaba como un continente y los lagos alrededor, los lagos artificiales, que realmente eran pequeños lagos que se usan como jagüeyes y como agua de reserva para las labores agrícolas de los campesinos, si esos pequeños laguitos funcionaban como islas. Entonces hicimos un estudio de la geografía o digamos de la teoría de la biogeografía de islas aplicada al fitoplancton. Fue interesante encontrar que algunos grupos sí respondían a ese patrón de distribución y otros no. Ahí pues yo creo que ya quedé atrapado en la limnología. Y digamos que el culpable pues fue el profesor Guillot. Luego, ya para ese momento estaba trabajando en la Universidad Jorge de Lozano y empecé a hacer varios trabajos en ecología de peces, en limnología, en macrófitas. Y posteriormente en el año 2000, más o menos 1999, algo así, empecé el doctorado en la Universidad del Valle. Y pues como ya mi interés era la limnología y las algas, propuse un trabajo de investigación en un lago amazónico para ver cómo era digamos, la distribución vertical y los cambios que ocurrían a lo largo del ciclo hidrológico en un lago de aguas claras. Y ese trabajo pues fue compartido porque había otros investigadores que trabajaban el zooplancton, que trabajaban el bacterioplancton y los peces. Entonces fue un trabajo muy interesante, también fue un estudio que duró como 2 o 3 años. Finalmente, pues de eso salió un libro, una publicación que se llama Ecología del fitoplancton de un lago de aguas claras. Y pues ahí con ese trabajo me gradué como doctor de la Universidad del Valle y ese fue, digamos que continuaba ahí con la línea del fitoplancton. Y ya después, en el año 2005, dejé la Universidad Jorge Tadeo Lozano después de 30 años de
28 años de trabajar con la Universidad Tadeo Lozano. Ahí pues conocí a muchos de los actuales biólogos marinos que trabajan en limnología también. Y ya empecé a trabajar en la Universidad Nacional, en el Departamento de Biología, y a partir de ahí pues he venido desarrollando ya una serie de trabajos en diferentes aspectos de la limnología. Ya después involucré el tema de los macroinvertebrados, le hice un poco más de énfasis a otros aspectos como la limnología física y química, y también me empecé a interesar por las aplicaciones de la limnología. Y a partir de ahí también desarrollé pues muchos trabajos en indicación biológica, en desarrollar índices que permitieran una valoración de los ecosistemas acuáticos a través de las comunidades biológicas. Ese es como algunos de los temas relacionados con mi formación durante el proceso para llegar a la limnología, que pues es, digamos, el área en la que siempre me he desarrollado como pez en el agua. Ah, bueno, profe, gracias. Y también, pues, hace poco sacaste un libro sobre metodologías de limnología, ¿no? Sí, ese libro surgió como una recopilación de las experiencias como profesor de limnología, de la asignatura de limnología en la universidad durante más de 15 años. Entonces, muchas de esas prácticas las pusimos, digamos, las fuimos acumulando a través de los trabajos con los estudiantes de las diferentes asignaturas, hasta que llegó un momento en que pues, tenía como suficiente material para recopilar todas esas prácticas en un libro, y pues de ahí surgió el libro de prácticas de limnología. Súper, súper importante porque con ese nos podemos defender en varios aspectos, bastante completo. Bueno, profe, ahora su merced es un referente de la limnología en Colombia, como nos acaba de decir, pues a lo largo de los trabajos, y pues actualmente es investigador senior según ante el Ministerio de Ciencias. También es un referente en el estudio de las comunidades perifíticas y planctónicas de lagos y pues de ahora de algunos ríos. Entonces, quisiera que nos contara sobre qué es lo que más le apasiona, o sea, a lo largo de lo que ha trabajado, qué es lo que más le apasiona del campo de la limnología y de las líneas de investigación que tiene activas, cuál es la que más le genera como satisfacción trabajar. Pero pues como te contaba, he trabajado en varios aspectos de la limnología, digamos los aspectos físico-químicos, hidrológicos, las comunidades de microalgas, tanto del perifitón como de la columna de agua, las planctónicas, los macroinvertebrados, con peces también, algo de peces, y algo de macrófitas, y pues últimamente también he querido como trabajar la vegetación ribereña, ya que pues, es un componente como de interacción entre los sistemas terrestres y los acuáticos. Pero bueno, de todos estos temas, creo que lo que más me llama la atención son las algas, siguen siendo mi pasión desde que empecé a verlas al microscopio. Pero ahora estoy como más interesado en la aplicación de ese conocimiento sobre la composición, la riqueza, la abundancia y otras variables asociadas a las comunidades acuáticas, para utilizar esa información especialmente como indicadora de procesos que ocurren en los ecosistemas, del estado de salud de los ecosistemas. Entonces creo que actualmente ese es como el tema que más me llama la atención, seguir trabajando en esos aspectos de las comunidades y detectar los atributos de esas comunidades que puedan indicar de mejor manera los efectos de deterioro que se ocasionan sobre los ambientes acuáticos. O sea, que te apasiona todavía sentarte al microscopio y ver una alga nueva o algo nuevo, pero la idea es seguir trabajando en las aplicaciones. Sí, exactamente. Todavía cuando pongo una muestra de agua que me Emociona. traen los estudiantes o de las tesis, y ver ahí esos organismos, algunos pues ya muy conocidos, otros que le ponen a pensar, ¿y esto qué es? Pues todavía es muy,
muy interesante y muy atractivo. Bueno, gracias a las investigaciones que has realizado, que cuentan que tienes bastante recorrido a lo largo del territorio nacional, entonces quisiera saber si existe un lugar en Colombia que sea de tu preferencia y que si tienes un lugar favorito, un lugar acuático favorito en nuestro país. Entonces, ¿cuál sería ese? Esos dos lugares. Sí, pues gracias a mi labor como docente y investigador, pues he recorrido muchos sitios de Colombia, desde La Guajira, pues hasta el Amazonas, he estado en el Chocó, en la región andina, en las tres cordilleras, en los valles interandinos. Tal vez aún me falta por conocer un sitio que me encantaría visitar algún día, que es Inírida, y toda esa región de esa confluencia de ríos que hay allí, que parece esto es un paraíso acuático. Pero bueno, de lo que conozco, todas las regiones del país siempre son maravillosas. Está uno en la costa, en la región costera, digamos, en la Sierra Nevada de Santa Marta, o está uno en La Guajira, en el desierto, o en las montañas a 3.000 metros de altura, eh, o en los valles donde hay pues unos humedales maravillosos. Siempre uno encuentra que todos esos sitios tienen algo fantástico. Eh, Sin embargo, pues a mí me ha gustado mucho la región de los llanos orientales, la Orinoquia. Los paisajes de la Orinoquia son muy bonitos y los ecosistemas de la Orinoquia son los acuáticos son también muy especiales, por ejemplo, los morichales, por ejemplo, los esteros que son, algunos son permanentes, otros son estacionales, los caños metidos en sus bosques de galería. Es un paisaje muy bonito. Yo creo que, pues, de todos los paisajes que conozco, me iría por los ecosistemas de la región del Orinoco, tanto de la llanura inundable como de la altillanura. Súper, ojalá algún día los pueda conocer, porque no los conozco todavía. Yo por aquí todavía en Santander trabajando. Pero seguro que tendrás oportunidad. Claro que sí. Bueno, cuando uno toma rumbo en la vida académica y profesional, a veces tiene que dejar a un lado pues ciertas líneas de investigación o ciertos temas que en un comienzo trabajó por X o Y razón. Entonces quisiera saber si existe alguna investigación que dejaste como en stand-by o alguna línea de investigación que tuviste que dejar a un lado por un momento y que si te gustaría volver a retomar el trabajo en ella en este momento, en la situación que nos encontramos actualmente, ¿cómo le darías continuidad? Y que si cabe aún trabajarla en el campo de la limnología. Y desde que estaba tal vez en la maestría, siempre quise como trabajar la modelación ecológica. Es decir, uno describe el ecosistema, sus componentes, las algas, pero tratar como de ver cómo se interrelacionan, construir modelos de cómo un componente está relacionado con otro, cómo interactúan y cómo funciona en su conjunto el sistema ecológico, en este caso el lago, el río, pues es algo que siempre quise hacer, pero que pues más que todo eh, falta de herramientas metodológicas y conceptuales sobre la modelación, no he hecho suficientemente. He hecho algunos ejercicios, pero me hubiera gustado más profundizar en ese tema de la modelación, porque es que además, si uno logra modelar, que no es fácil modelar los fenómenos biológicos, un sistema acuático puede tratar como de predecir y jugar con ese ecosistema en el papel o en el computador, y de esa manera podría prever posibles efectos y podría eh, imaginar qué pasaría si se hace determinada acción para conservar el sistema, etcétera. Entonces, creo que ese es un tema que, digamos, es actual también, que muchos limnólogos deberían tratar de abordar los aspectos de modelación matemática
Pero pues claro, eso requiere meterse en las matemáticas, que para los biólogos es algo que nos da siempre dificultad, ¿no? A veces he tenido estudiantes que me dicen, no, yo estudio biología porque eso no tiene matemáticas. Y pues me toca decirle, estás muy equivocado, porque aquí es donde necesitas las matemáticas aplicarlas realmente. Entonces, ese podría ser un tema que valdría la pena retomar y hacia el futuro que algunos de los nuevos biólogos o ecólogos que trabajan en inmunología traten de abordarlo. Sí, hay muchos que dijimos eso cuando entramos, que no íbamos a ver mucho los números, pero ahora trabajamos en ecología y tenemos de nuestra mano amiga la estadística de primera mano. Entonces es súper importante la matemática en la biología y yo creo que nuestra carrera es multidisciplinaria y nos complementamos muy bien con muchas áreas. Entonces, es cierto, la modelación es algo muy bonito, pero es complejo. Bueno, ¿qué proyecto de investigación o gestión a largo plazo te gustaría realizar? Y que si consideras importante este tipo de proyectos, que tengan esa colaboración internacional o solamente con colaboración nacional se pueden elaborar. Bueno, estos proyectos, y especialmente si son proyectos grandes, es muy importante la colaboración internacional. Se puede lograr mucho con el intercambio de conocimientos, de investigadores, de estudiantes, de experiencias entre personas que trabajan en otros lugares del mundo, incluso bajo condiciones, digamos, climáticas, geológicas, regionales distintas, porque es así como se logra avanzar más rápido en el conocimiento científico. Esto digamos que ahora es un poco más sencillo, más fácil, ¿cierto? Hay más opciones de ese intercambio internacional con investigadores de otros países. En la época en que pues, yo hice mis trabajos de tesis de pregrado especialmente de maestría, pues no era tan fácil. Ahora también como muchos estudiantes logran salir al exterior a hacer sus posgrados, eso también facilita que se creen esos vínculos con sus profesores, con sus compañeros que estuvieron con ellos en esa formación en el exterior. Entonces es fundamental, yo creo que hay que tratar de buscar esa integración en los proyectos hacia el futuro. Los temas que a mí me parece que podrían trabajarse a largo plazo y digamos que son temas que requieren un trabajo desde el momento, pero que no se va a terminar muy rápido, hay dos temas que yo creo que son muy importantes, que es encontrar los patrones de regionalización limnológica para el país. Ya hay unas, digamos, bases muy importantes, bases de estudios geológicos, de estudios mineralógicos, de estudios climáticos, hay propuestas también de clasificación de los ecosistemas acuáticos colombianos, pero creo que hace falta trabajar con más énfasis qué es lo que hace que una región sea limnológicamente diferente de otra, qué hace que sus ecosistemas tengan una composición biótica diferente, una química diferente, y eso cómo se refleja en el comportamiento de los ecosistemas. Si logramos hacer eso y encontrar unos, digamos, como mapas de regiones limnológicas de Colombia, se podría, por ejemplo, trabajar el otro aspecto que creo que es muy importante, que es el de los índices de integridad biótica. Índices de integridad que permitan conocer el estado ecológico de los ecosistemas a través de la integridad de las comunidades biológicas, pero como los diferentes ambientes regionales limnológicos del país cambian por región, pues uno no puede encontrar un índice que digamos, cumpla o que muestre los cambios en todas las regiones. Entonces sería hacer como también estos estudios de los índices de integridad por regiones. Para ciertas regiones, el Caribe o la alta montaña o digamos las regiones de rocas volcánicas o las regiones de rocas sedimentarias. Bueno, todo esto generaría índices que serían probablemente más adecuados y más adaptados a las condiciones de los ambientes de cada región.
Un índice de integridad biótica requiere ensayar muchas variables de la comunidad para finalmente seleccionar unas poquitas que serían las que harían parte del índice. Entonces, este es un trabajo que es a largo plazo, requiere mucha información y mucha integración entre grupos de investigación de limnología del país. De esa manera se podría tener índices regionales más apropiados para conocer el estado de salud de nuestros ecosistemas acuáticos. Y, profe, es una excelente propuesta y es cierto, cada región se comporta diferente, entonces debería haber integración pues, por parte de la red de todos los que trabajemos en limnología para poder lograr como esa homogenización de condiciones a conocer nuestro país limnológicamente hablando. Sería muy bonito. Bueno, es importante resaltar la necesidad de gestionar y de conservar, no solo en temas de biodiversidad, sino también pues en temas de ecosistemas acuáticos, de conservar los ecosistemas como tal. Entonces, quería saber si tenías un mensaje que compartirle no solo a las entidades públicas, a las entidades privadas, sino también pues a la academia y a la comunidad en general y comunidad local para llegar a cumplir este tipo de propuestas y de retos que tenemos como limnólogos del país. Claro, pues hay muchísimos mensajes que podríamos dar, pero pienso que lo primero que debemos hacer es conciencia de que somos un país de agua, de que somos un país no solamente porque tenemos una extensión en mar casi igual al territorio terrestre, sino porque en ese continente tenemos más de 1.700 bueno, 1.700.000 cuencas, pequeñas cuencas hidrográficas, ¿cierto? Es decir, tenemos 1.700.000 ríos pequeños, sin contar los grandes ríos, y además tenemos cantidad de ciénagas, de lagos de alta montaña, y eso sin contar las áreas que son, digamos, pantanosas, que por su naturaleza geológica son reservas hídricas. Entonces, cuando uno va a ver el país, realmente más de la mitad del país continental es agua, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, hay que ser conciencia de que el agua para nuestros ecosistemas es la base fundamental, incluso para sistemas como la selva amazónica, el agua es lo que hace funcionar el sistema. La selva viene siendo como un gran cultivo hidropónico gigantesco porque es que todo funciona dentro del sistema, digamos, boscoso, pero es el agua la que está manejando todo ese proceso. Entonces, eso es lo primero. Y pues yo diría que pues lo otro es también reconocer que los ecosistemas terrestres tienen una relación muy directa con los sistemas acuáticos. Es decir, que no podemos ver el sistema acuático, el río, el lago, el humedal, como un ambiente separado, ¿cierto? Donde ocurren cosas que están fuera de lo que pasa en los ambientes terrestres. La interrelación es completa. Por lo tanto, debemos ver a los sistemas acuáticos como parte integral de toda una región. Es decir, que cuando queremos estudiar un ecosistema no debemos perder el contexto del ambiente en que se encuentra, del conjunto de ecosistemas del que hace parte ese sistema acuático. Eso es importante, yo pienso que tenemos que tener esa visión y esa conciencia para abordar así el estudio y el manejo y la preservación de esos sistemas de una manera integral, no como solamente centrado en lo que pasa en la química del agua, sino bueno, esa química está afectada por las labores agrícolas, por la escorrentía, por el clima, etcétera. Entonces creo que esos serían como esos dos aspectos importantes. Sí, súper importante y más la parte social, trabajarla siempre de la mano, porque pues yo siempre he dicho que nosotros vamos a campo y todo, pero finalmente los que conservan y los que van a mantener esos sistemas intactos, por decirlo así, o con ese cuidado, son las personas que están allí. Entonces la sociedad y las personas locales son súper importantes para ese proceso. Totalmente cierto, las comunidades humanas hay que hacerlas parte de esa integralidad de los sistemas acuáticos. Bueno,
¿qué percepción tienes sobre el valor del avance de la limnología a nivel nacional, a nivel internacional? ¿Y cuál crees que debería ser el rumbo que se debe seguir en esta disciplina? Bueno, pues digamos que en el país ya la limnología ha tenido un recorrido interesante, importante. Ya hay escuelas de limnólogos en varias regiones del país, pero todavía estamos en una etapa descriptiva, que es necesaria, es importante. Y apenas estamos entrando en el estudio de algunos aspectos funcionales. Creo que hacia el futuro debemos poner a prueba hipótesis a través de experimentos. Es decir, debemos hacer experimentos limnológicos, ya sea en laboratorio o en campo. Es importante probar las hipótesis y eso solamente se hace a través de la experimentación. Algo en lo que debemos también centrarnos es en los aspectos funcionales de los sistemas acuáticos. Ya incluso en Europa se están considerando en la legislación sobre el agua no solamente todo lo que ya conocemos de la estructura, composición, diversidad y demás, sino aspectos de funcionalidad, ¿cierto? Como la producción primaria, los ciclos de elementos, las transferencias de energía, las estructuras tróficas. Eso es algo que también se requiere trabajar acá y sobre todo poniendo a prueba nuestras propias hipótesis, hipótesis de qué pasa en el trópico, que hay cosas que son muy diferentes a lo que ocurre en las zonas templadas, donde normalmente se ha hecho la investigación de vanguardia. Y para no seguir trabajando de pronto con índices de afuera, sino experimentar acá e implementar directamente pues todo lo que se logra gracias a la experimentación que tenemos y lo que tú dices en el trópico. Tenemos Exactamente. bastantes diferencias. Sí. Bueno, y ya para finalizar, quería saber qué mensaje quisieras dejar a los estudiantes que como yo lo admiramos mucho, 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 y también que nos apasionan las líneas pues que trabajas de investigación. Entonces, ¿en qué tenemos que ser más competentes para cuando lleguemos a ejercer la profesión? ¿Qué mensaje nos dejas? Y nada, muchas gracias por la entrevista. Yo la verdad, un honor estar acá y entrevistarte y conocer más sobre todas las experiencias que has tenido. Entonces, pues te dejo para que nos dejes un mensaje final a todos los que te admiramos y te citamos en los trabajos de tesis o en los artículos o en lo que escribimos a diario. Muchas gracias, Diana. Pues el mensaje final es que hagan las cosas con amor, que le pongan el corazón a lo que hacen. Lo más seguro es que si a uno le gusta lo que hace, le va bien, sale adelante, se hace notar por ese amor a la labor que realice, cualquiera que sea. En este caso, pues el amor por los ecosistemas acuáticos, por el estudio de sus diferentes comunidades, ¿cierto? Ya sean peces o plantas o algas o invertebrados. Ponerle que el corazón y mucho amor a eso. Y pues desafortunadamente, o pues yo diría más bien que afortunadamente, tenemos que usar herramientas estadísticas y matemáticas, entonces no le tengan miedo a eso. Métanse a las matemáticas, a las estadísticas, que eso nos va a ayudar muchísimo para entender mejor, para comprender mejor y para ojalá poder modelar mejor esos ambientes que tanto queremos. Bueno, profe, muchas gracias. Entonces, así pues damos por finalizada la primera sesión del encuentro generacional de la Red Colombiana de Limnología. Finalmente, darte las gracias otra vez por participar y por estar acá en este espacio. Ya nos despedimos y creo que ya termina todo. Bueno, bien, muy amable a ti, a Jamie, a todos los de la red de limnología. Este esfuerzo hay que mantenerlo y hay que profundizarlo y reforzarlo para que esa red cada vez sea más grande y digamos que las nuevas generaciones de limnólogos tengan ese apoyo en la red y puedan encontrarse entre ellos y con sus viejos profesores. Sí, sí. O con profesores que siempre estuvimos teniéndolos presentes, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir. Cierto, sí, señor. Bueno, Bueno, muchas gracias. Que estés bueno, muy bien. Hasta bueno, luego.